Bueno, vamos a entrar en la última parte de esta serie que hemos estado viendo, y lo que estábamos viendo era, déjame darte el título completo para que Jesús ejerció todos los dones del Espíritu Santo. Todos los dones del Espíritu Santo operaron en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Hay que recordar que fue concebido por el Espíritu Santo y que después de esa concepción, cuando Él viene aquí al mundo, viene como hombre 100%, pero también Dios. Dios no nació, hay que ser muy claros, Dios no nació. Dios es y ha sido, y Jesús ha sido desde los principios de los tiempos. La diferencia aquí es que se encarnó, se hizo hombre para habitar entre nosotros y vino con una misión para rescatarnos a nosotros. Ese es su gran amor expresado. Y por medio del Espíritu Santo que se operó en su vida y se manifestó, más adelante vemos y lo vimos que Él tiene la preeminencia en todo. Jesús tiene la preeminencia en todas las cosas. Es la preeminencia en todos los dones, la preeminencia en todos los ministerios. Y decíamos que Jesús y el Padre, dice ahí Juan 10:30, uno son. Así que vamos por esta sana doctrina de la cual estamos explicando y enseñando. Y lo que hace el Padre, también Jesús lo hace igualmente, decíamos ahí en capítulo 5 de Juan. Los dones del Espíritu Santo que hemos visto ha sido sabiduría, ciencia, fe, sanidades, milagros y profecía. Estos 6 que hemos visto hasta ahorita, hemos visto cómo Él tiene la preeminencia, cómo los practicó Jesús, cómo los vivió Jesús. Y por medio de esto nos da una referencia, porque si Él los vivió y Él los practicó, quiere decir que su pueblo también los puede vivir, los estamos viviendo, los podemos practicar, todos ellos, sin excepción alguna. Y hoy vamos a entrar en la tercera parte, que probablemente para algunos sería un poquito complicado, porque yo sé que algunos curiosos me están checando a ver qué va a decir en estos 3 últimos. Pero son sumamente importantes y tenemos que descubrir cómo Jesús ejerció estos últimos 3 dones también. El siguiente, el número 7, el don que menciona ahí, 1 Corintios capítulo 12, es discernimiento de espíritus. Y cuando hablamos de discernimiento de espíritus es una forma de escudriñar, ¿sí? Una forma en que, como un cazador, cuando estás de cacería, si no conoces el campo, pues no vas a saber que estás delante de un oso o delante de una víbora de cascabel. Pero uno que conoce el campo sabe que este es un oso y este es una víbora de cascabel, los distingue así. El camuflaje los puede distinguir con mucha facilidad. Bueno, ese discernimiento, esa capacidad de discernir el camuflaje es precisamente de lo que queremos hablar. Hebreos 4:13 dice esto, dice que no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Es que no hay nada oculto, no hay nada escondido, no hay nada que pudiera, por más disfraces, por más camuflaje, por más mentiroso, sutil que pudiera ser el adversario, todo está descubierto, todo está desnudo delante de él. La Escritura nos dice que cuando cayó Satanás, dice que la tercera parte de las estrellas de los cielos fueron arrastradas por la cola de ese dragón. Apocalipsis 12, versículo 4 dice, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Está hablando de este dragón que fue echado fuera. Y más adelante, versículo 7, dice ahí que después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Así que estamos hablando de un escenario donde Satanás ha venido desde el origen, desde el principio, a operar aquí en la tierra, después de su echar fuera, después de que fue expulsado del cielo.
y ha venido a operar aquí, y no vino solo, no vino solo. Si tú puedes contar las estrellas de los cielos, bueno, me podrás decir. Así le dijo Dios a Abraham: cuenta las estrellas para que me digas cuál será tu descendencia. Pues no podía Abraham contar todas las estrellas. Dijo, bueno, la tercera parte de las estrellas de los cielos, que son millones, fueron arrojados a la tierra y están operando aquí, entre nosotros, desde la caída de Adán hasta la fecha. Están operando aquí. Cuando vino Jesús, dice la Escritura, que vino a deshacer las obras del diablo. Pero esta forma tiene que tener una capacidad, y Jesús ejerció lo que se conoce como el discernimiento de espíritus. Jesús en su tiempo aquí en la tierra tenía la capacidad para desenmascarar o descubrir estos espíritus que operan en lo oculto. De hecho, todavía existen y están operando entre nosotros. Los demonios conocían a Jesús. En Marcos 1:21, ahí en la sinagoga le dicen a Jesús: ¿qué tienes con nosotros, Hijo del Dios Altísimo? Sabemos quién eres, el ungido de Dios, que has venido a atormentarnos antes de tiempo. Así es que los demonios tienen una perfecta, un entendimiento, una revelación que ellos también se les ha concedido para saber quién es Jesús. Ellos saben esta verdad. Y Jesús sabía distinguir estos demonios, los diferentes tipos de espíritus. Y sabía no solo distinguirlos, sino sabía cómo vencerlos. Marcos 9:29, cuando quisieron echar fuera este demonio los discípulos y no pudieron, Jesús lo echa fuera. Y esta liberación en Marcos 9:29, los discípulos preguntan: bueno, ¿y por qué nosotros no pudimos? Y Jesús les dice cómo echarlos fuera. Este género, quiere decir que Él tiene discernimiento para saber los tipos de géneros de demonios que existen. Y dijo: este género es un tipo de demonio. Este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Así es que hay varios tipos. Hay varios tipos de demonios. Unos son más rápidos para echar fuera y otros demandan un poco más de disciplina espiritual para echarlos fuera. Jesús sabía eso. Él tenía el discernimiento de espíritus. En el cuerpo humano tenemos lo que conocemos como los anticuerpos. Cuando uno hoy en día mira y se le enterró una espina y está sacándola, bueno, el cuerpo humano inmediatamente trata de expulsar esa espina. Eso se le conoce como los anticuerpos. Es un sistema de defensa que el cuerpo humano tiene. Bueno, Jesús viene con esta capacidad como el anticuerpo del cuerpo de Cristo. ¿Sí? Ojalá me entiendan. Pero lo que viene a decirnos con esto es un sistema de defensa para echar fuera lo que no es de Él, lo echa fuera. Eso tú lo tienes cuando tú comes algún producto que no está en buenas condiciones, cuando te cortas con un clavo o lo que sea, luego aparece una mancha roja, pus, cosas por el estilo. Todo eso es el anticuerpo que está entrando en defensa para echar fuera aquello que está invadiendo el cuerpo. Y Jesús está con ese don de discernimiento echando fuera aquello que está tratando de entrar. ¿Sí? Es un sistema de defensa indispensable para el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Los dones de sabiduría operan cuando este don de discernimiento está ahí. El don de ciencia, que conoce lo oculto, también está operando ahí. El don de fe, para saber que tiene la capacidad, Él tenía la capacidad para echarlo fuera, también estaba ahí. El don de sanidad, vas a ver que estos demonios tienen también funciones para enfermar a la gente. Jesús tenía el poder sobre ellos por este don de sanidad, junto con el don de discernimiento. Para hacer milagros, los demonios, echarlos fuera y meterlos en los cerdos y que se precipitaran, todo eso es un milagro. Esa capacidad también Jesús. Y el de profecía también, que les decía a los demonios las cosas, les dictaba lo que les iba a suceder. ¿Sí? Todos estos dones interactúan junto con el don de discernimiento. Hay una forma de interpretar aquí en 2 Corintios 1:14 que no debemos de ignorar las maquinaciones del diablo, no podemos ignorarlo. Y Jesús era totalmente alerta de estas cosas. Tenemos aquí en Lucas 13 el caso de una mujer que estaba enferma, ¿sí? El caso de la niña con adivinación. En el caso de la mujer enferma tenía un espíritu de enfermedad.
En el caso de la adivinación, en Hechos 16:16, había una niña con espíritu de adivinación. Noten la diferencia, uno es de enfermedad, otro es de adivinación. Luego ahí en 2 Timoteo 4 habla de los demonios que están soplando doctrinas de demonios. También hay demonios que están enseñando falsas doctrinas, herejías, y están hablándole a la gente que Jesús no es Dios, que el Espíritu Santo no es para hoy, cosas por el estilo. Son demonios que están operando. Eso también son dentro del gran ejército de Satanás. Existen este tipo diferente de servicios o de funciones, y Jesús discierne cada uno. Los demonios de acusación, el espíritu de acusación, el espíritu religioso, los ángeles de luz, según de Corintios 14:11, que habla también que son ángeles de luz, ¿sí? Y que Jesús no iba a ser engañado, los podía discernir fácilmente. Cuando regresaron los discípulos de echar fuera a los demonios, dijeron: Señor, hasta los demonios se sujetan en tu nombre. Eso viene en Lucas 10:17. Y Jesús dijo: yo veía a Satanás caer como un relámpago. Entonces, esa capacidad de ver, de discernir lo que los demás no podían ver, estaba operando ese don en la vida de nuestro Señor Jesucristo. También Marcos 9:25 echó fuera un demonio que tenía, es un espíritu inmundo que tenía esa capacidad, y le dijo: espíritu mudo y sordo, le habló por su nombre y lo echó fuera con esa capacidad de discernimiento. Así es que vemos que este don de discernimiento de espíritus, Jesús lo estuvo enseñando a sus discípulos, a sus seguidores, y que operó en su vida este don. Así que ya estamos viendo el número 7 de estos 9 dones que menciona 1 Corintios 12. Este séptimo también operó en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos a entrar en uno que tal vez algunos tienen más curiosidad para saber de qué se trata esto, ¿verdad? Pero ahora vamos a hablar del don de lenguas, el hablar lenguas. Muchos cuestionan: ¿Jesús habló lenguas o no habló lenguas? No aparece nada en la Biblia, y algunos así con un plumazo quieren quitar la capacidad de poder orar en lenguas. Pero yo quiero partir de un punto muy importante, que Dios creó el universo, según Hebreos 11:3. Por la fe creemos que todo el universo fue creado por la palabra, de manera que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. ¿Estamos conscientes de eso? Ahí lo dice Hebreos 11:3. Y si tú relacionas esa escritura con Juan 1:1, dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Así que todo el universo fue creado por Jesucristo. Estamos hablando de Jesús, el verbo de Dios, Jesús. Y si Él es el verbo de Dios, y por su palabra fueron creadas todas las cosas, por lo tanto quiere decir que el lenguaje de nuestro Señor Jesucristo tiene un poder tremendo. Y Él, cuando estuvo hablando, las cosas sucedían. Leemos Génesis y claro, en el idioma nuestro decimos: y dijo Dios, hágase el sol, hágase la luna, llénense el mar de peces, etc. Y cuando entendemos eso en tu propio idioma de español, pues originalmente no fue escrito en español, el texto fue escrito en hebreo. Entonces empezamos a darnos cuenta que el lenguaje que se usó originalmente parecería que fue en hebreo, y sin embargo tú en español lo has logrado entender. Entonces nomás quiero llegar a un punto, que la palabra que usó Jesús para hablar es un lenguaje que Él usó, y las cosas que Él decía sucedían. Todo está impregnado de su voz, todo está impregnado de su palabra. Tu mismo cuerpo está impregnado de su palabra, de su voz, porque Dios dijo y fuiste creado. Así es que cuando hablamos de lenguas, no nos vamos a limitar a sonidos. No te puedes limitar a sonidos. Tampoco te puedes limitar a idiomas. Ahorita vamos a entender un poquito más estas cosas, ¿sí? La Biblia registra de que de nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, Él habló hebreo, Él habló arameo, muy probablemente habló griego, porque era el idioma que prevalecía en su tiempo, y también es probable que haya hablado latín, porque eran los romanos que estaban en su tiempo, y ellos imperaban. De hecho, en la cruz pusieron en 3 idiomas el letrero: en hebreo,
¿sí?, en griego y en latín, que era el idioma común que se usaba en ese tiempo, además del arameo, que era el típico y el común. Así es que podríamos decir que Jesús hablaba por lo menos 4 idiomas. Es muy probable. Lo que nos registran los evangelios, pues nos los dicen en griego, pero si tú te metes un poco a estudiar el origen de la gente y cómo estuvo viviendo esa cultura, cuántos años estuvieron ahí los romanos, cuántos años estuvieron ahí los griegos, y las diferentes influencias, te darás cuenta que era parte del idioma. Como nosotros aquí más o menos tan cerca de Estados Unidos hablamos algo de inglés, algunos, unos más que otros, porque estamos cercanos a esas fronteras, ¿sí? Pero la influencia de ocupación, aquí es probable que estos idiomas ya los manejaba nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, también hay otras formas y otras palabras que usó Jesús que no son ni arameo, ni griego, ni latín, ni hebreo. Por ejemplo, dijo éfata. Esa es una de las palabras. Estas palabras son caldeas. Sí tienen algo de arameo, pero vienen más atrás. Es un idioma caldeo, de los caldeos. Y cuando hablamos de los caldeos, hablamos babilónicos, algo que viene de allá. Y no me quiero meter más en el tema porque no soy el experto del tema. Pero es interesante que Jesús usó éfata, y es interesante que los mismos evangelistas incluyen la palabra éfata, en vez de decir ábrete, porque te ponen éfata, que significa ábrete. Así te lo dice la Biblia. Ahí lo viene Marcos 7:34, ¿sí? Jesús levantando los ojos gimió y le dijo éfata, que es decir, sea abierto. Pues, ¿para qué hace eso el evangelista? Hubiera dicho, sea abierto, ¿no? Sin embargo, pone esa palabra para que entendamos algo que está diciéndonos. Está hablando un idioma, es una lengua también que puede ser espiritual. No sabemos, pero es un idioma muy particular, que usó ese particular palabra para poder echar fuera ese demonio. Más adelante vemos a Jesús diciéndole ahí en Marcos 5:41, ¿sí? Tomó de la mano a la niña y le dijo talita cumi, que traducido es niña, a ti te digo levántate. ¿Por qué? ¿Por qué el evangelista mete esa palabra ahí? No tiene para qué meterla, mejor nomás diga, y le dijo Jesús, niña, a ti te digo levántate. ¿Por qué dice talita cumi? Entonces empezamos a darnos cuenta que está usando, junto con su propio idioma, otro lenguaje para poder ejecutar una liberación. Y las lenguas entonces nos empiezan a decir que son herramientas de liberación también. Y Jesús utilizó esta palabra. Otra frase, hay varias, no las voy a decir todas, pero aquí, Eli, Eli, lama sabactani, desde que está en la cruz. En esta expresión, definitivamente es una forma de hebreo por decir, del Antiguo Testamento citado, allá en el Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús lo está citando. Y aquí el que nos está escribiendo Mateo, en Mateo 27:46, Mateo también pone esa palabra en ese idioma, no lo pone en el idioma normal nuestro, lo pone en el idioma que él usó estando ahí. No sabemos por qué lo pone así el evangelista, pero nos deja entrever en diferentes espacios de los evangelios que usó diferentes formas de idiomas para poder decir ciertas cosas que eran de suma importancia. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahora, no solamente eso, sino vámonos un poco más a otras cosas, porque decíamos que el orar en lenguas no se limita solamente a idiomas, tenemos que entenderlo. Hay una gama muy amplia cuando hablamos de lenguas. La palabra lenguas en la Biblia, ahorita vamos a explicarlo, pero habla de una gama muy grande. Se amplifica, porque además de ser idiomas, también son expresiones. Ese es otro tipo de lenguaje. De hecho, hablamos como el lenguaje corporal. No sé si han oído ustedes ese dicho que tiene un lenguaje corporal, ¿no? Que se expresa moviéndose, es un lenguaje corporal. Bueno, no hay sonido ahí, es solamente una expresión, es un movimiento, está diciendo algo. Y aquí nuestro Señor, en Marcos 7:34, dice que levantó los ojos al cielo y gimió, y luego dijo éfata, es decir, sea abierto. Pero noten que dijo gimió, esa palabra es importante, gimió.
esta palabra de gemir es estenazo, estenazo. Y esa palabra estenazo quiere decir oró inaudiblemente, de una manera que no puede ser aterrizada. El gemir es una expresión que no tiene forma de aterrizarla en el lenguaje humano. ¿Sí? Es lo que quiere decir gemir. Y cuando vemos esta expresión de gemir, algunos dicen, no, pues eso no tiene nada que ver, cualquiera puede gemir, ¿a poco está orando en lenguas? Pues mira, si tú ves a una persona llorando o gimiendo, tú no necesitas entender el idioma, puede ser un chino, un ruso que está gimiendo. Y con eso sabes, no necesitas aprender ruso, tú sabes que esa persona algo le está pasando, ¿sí o no? Bueno, entonces es una expresión el gemir, es un tipo de lenguaje, está diciéndote algo. No te lo dice en tu propio idioma, pero tú con una comprensión que puedes captar, puedes decir, está diciéndome esto, yo capto esto que lo está diciendo, lo entiendo. Sí estamos. Vemos otra vez a Jesús, Marcos 8:12, dice, y gimiendo en su espíritu, dijo, ¿por qué me piden señal de esta generación? De cierto os digo que no se les dará señal a esta generación. O sea, hablando de gemir, otra vez gime Jesús. En esta ocasión ya no es en forma de operar una oración de liberación o de sanidad del sordomudo. Aquí está en una forma de indignación. Se ha indignado con la acechanza de los fariseos que lo están probando y él no se deja y él se indigna y gime. Ahora yo no puedo imitar el gemido, hizo así o algo, no lo sé cómo le haría. Pero el gemir es también una expresión y está diciendo algo. Y la palabra gemir es la palabra stenazo, ¿sí? Y la palabra significa anastenazo. Es una palabra donde se habla de una expresión profunda y dice expresión profunda. Yo ahorita estoy hablando y estoy expresándome en español. ¿Sí estamos? Pero Jesús gimió. En esta ocasión, cuando está con los fariseos, es estenazo, es un poquito más fuerte, no es estenazo nada más, sino aquí estamos hablando de que es anastenazo, es más profunda, más fuerte. Y esa palabra nos está diciendo que está gimiendo, está de alguna forma expresándose con mucha profundidad, es lo que quiere decir. Romanos 8:26 dice que de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos, con stenazo, indecibles. Quiere decir que el Espíritu Santo está intercediendo por nosotros. Ahora, la intercesión es una expresión, está hablando el Espíritu Santo. Y esta es bien importante entenderlo, que es la misma palabra que aquí vemos cuando Jesús gimió para el sordomudo y donde Jesús gimió en su indignación con los fariseos. Ahora vemos que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Muchos creen que las lenguas aparecieron después de Pentecostés. No es cierto. Ya estaban operando y operaban en la persona de Jesús. Ya estaban viendo que esta expresión, ¿por qué dice el apóstol Pablo, oraré en el entendimiento y oraré en el Espíritu? ¿Por qué los apóstoles decían eso? ¿Por qué creían ellos en eso? Porque lo vieron hacer al Maestro, vieron hacerlo a Jesús, que oraba en el Espíritu y que oraba en el entendimiento. Esta es otra de las muchas formas, ¿sí? Ahora, este idioma que Jesús manejaba es tremendo, es una gama muy grande, porque va de dos maneras. Una es la expresión de Jesús que le habla a las olas y al viento, y le obedecen. Ahora, aquí nos dice que le habló en el idioma, le habló en arameo, pero es increíble cómo la creación misma se somete a la expresión. ¿Sí? Habló las lenguas de idiomas conocidos, definitivamente, pero también tuvo ángeles que estuvieron alrededor de él, la Biblia me lo dice, tuvo gemidos, también me lo dice, tuvo visiones, y él pudo interpretar a Jerusalén que la iban a destruir, y esa es una forma de que él tenía esa capacidad de la expresión.
¿sí? Decir lenguas incluye una variedad de formas que Jesús expresó. Cuando volteó y saludó, cuando vio a Pedro que lo había negado y cantó el gallo, y Pedro estaba ahí y volteó y lo vio, dice que cuando lo vio, Pedro se soltó llorando. No dijo una sola palabra, pero eso es un idioma. ¿Nunca te has enojado con alguien, nomás de mirarlo así, lo ves así y no le dijiste mucho, pero le soltaste espadas por los ojos? ¿Verdad que sí? Sin palabras. O que ves a alguien y qué bonito me ves, sin decir palabras. Esas son expresiones también. Y hay que entender que lo que significa el lenguaje son expresiones. Ahorita voy a aclarar algunas cosas que pudieran quedar en el aire. ¿Sí? Entonces, para nosotros es importante entender que nuestro Señor Jesucristo fluía en estas expresiones que van más allá de nuestra capacidad. Hay que entender muchas cosas. Los peces que se meten a la red de Pedro cuando van pescando, ¿cómo es que se metieron? ¿Por qué se metieron cuando no deben de andar en el mar? Allá adentro, mar adentro. A mí me llama la atención, pero la Biblia me dice que Noé no fue por los animales fueron al arca. ¿Cómo es que fueron al arca? ¿Quién les habló a esos animales? ¿Cómo entendieron ellos para ir? Pues lo mismo, ¿cómo le entendieron los peces para meterse en la red cuando no deberían de haber peces en ese lugar? ¿Quién los convocó? ¿Cómo los convocó? ¿Me están entendiendo? Entonces la expresión va más allá de palabras. No es solamente el orar en lenguas, que esto es bien importante. Yo sé que choca intelectualmente con algunas personas, es decir, no, lenguas son sonidos, lenguas son idiomas, y se quedan estancados ahí, no quieren ver más adelante, pero todo esto es un lenguaje de Dios. Todo esto fue Dios hablando, todo lo que creó, todo lo que existe, ¿sí? Y bueno, entonces no me voy a adentrar más, pero sí creo que con esto más o menos podemos decir que sí operaron en él esta capacidad de orar en lenguas, ¿sí? Y la última de todas es la interpretación de lenguas. La palabra interpretación viene de hermeneia, y esta palabra viene de algo muy curioso. La palabra griega, hermeneia, viene de Hermes, el dios de los idiomas. Esa es una palabra griega. Hermes, hermeneia. En la mitología griega tenían muchos dioses y uno de ellos era Hermes, el que tenía el dios de los idiomas. Pero para los que escribieron la Biblia, los que escribieron aquí el Evangelio, utilizaron idioma griego. Y dentro del griego lo común era decir, pues, lenguas o interpretación de lenguas. La palabra interpretación es hermeneia. Y si tú analizas la palabra, pues está relacionado con el que tiene todo el dominio de todos los idiomas, todas las lenguas. Era la interpretación. Pero aquí hay algo importante. En las lenguas hay varias cosas que tenemos que desglosar. Número uno, por ejemplo, cuando yo te hablara en japonés o en inglés, necesitamos un intérprete porque no te entiendo lo que me estás diciendo. Necesitas un intérprete. ¿Verdad que sí decimos eso? Necesitamos un intérprete. Hemos tenido oradores aquí que hablan en inglés y ponemos un intérprete que pueda interpretar lo que está diciendo. Bien, el don de interpretación es eso, es el que traduce, bueno, no voy a usar la palabra traducción porque esa es otra palabra, pero ese es el que te desmenuza lo que está diciendo y lo lleva a que tú lo puedas entender en tu idioma. Esa es la forma de la interpretación. La traducción es otra parte de lo que es interpretación de lenguas, es traducir. Es, como decían antes, lo que Fox quiso decir fue, ¿verdad? ¿Se acuerdan de ese tipo que siempre le traducía a Fox lo que él decía? Lo que quiso decir Vicente, y él era el traductor de lo que él decía, aunque lo decía en español, pero el otro lo desglosaba para que lo pudiera entender la gente, si no, no le entendían lo que estaba diciendo. Bueno, la traducción es más o menos así, es otra herramienta, es otra forma de poder quebrar aquello, desmenuzar aquello, asimilar aquello para que tú digieras lo que se te está diciendo en tu propia capacidad, en tu propia inteligencia. La tercera cosa es el significado.
la traducción del idioma o de las lenguas tiene un significado, tiene un sentido, tiene un significado. Tú estás oyendo una serie de palabras, pero esas palabras tienen un significado y te están diciendo algo muy importante. Y la cuarta cosa es el entender lo que estás diciendo. Son tres cosas: interpretación, traducción, significado y entender, el entendimiento de lo que se dice. El don de interpretación tiene esa capacidad de desmenuzar aquella palabra, o desmenuzar aquel gemido, o desmenuzar aquella señal. ¿Se acuerdan de las letras que escribió una mano en la pared allá con el rey? En Daniel capítulo 5, tekel, tekel, mene, mene, tekel, upisnar. Esa escritura que apareció ahí ni siquiera era hebreo ni arameo, pues eran arameos ellos eran caldeos, podían traducirlo, no tenían la capacidad, no entendían qué era eso. Sí, mene, mene, tekel, uprasin, ¿qué es eso? No entendemos. Tuvieron que traer a Daniel, que tenía el don de interpretación, para que aquella escritura misteriosa se pudiera traducir. Y les dio en cada palabra una explicación profética de lo que venía sobre ellos. Entonces la interpretación de lenguas nos lleva a la profecía, nos ayuda a traducir que lo que se está diciendo es profético. Tiene un contenido profético, porque lo que estaba escrito ahí para Daniel, lo que interpretó fue una profecía que se estaba diciendo de parte de Dios para estas personas. Para Jesús, cuando Él está atendiendo a la gente, hablando con la gente, recordemos que no es solamente sonidos, pero dice la Escritura que Él vio las multitudes y tuvo compasión de ellas. Él vio algo que interpretó eso. ¿Sí estamos entendiendo? Interpretó algo que les estaba pasando a ellos y lo tradujo y le dijo: tengo compasión por estas gentes. Está traduciéndonos algo que no es por sonidos, es por lo que estaba viendo, porque también los movimientos son lenguaje, también las expresiones de los rostros nos dicen cosas. ¿Sí estamos? Acontecimientos que pasan, señales que pasan en el cielo, nos están hablando de cosas, nos dicen cosas, y tenemos que tener una capacidad para poder interpretar eso por el don de interpretación. Jesús tenía esa capacidad. También dice aquí, esa interpretación van de la mano con el don de ciencia, conocer los misterios que están detrás de esas cosas, ¿sí? Así que Jesús tuvo esta capacidad para interpretar. Por ejemplo, va caminando y una mujer le toca la ropa y se sana. Y Jesús sigue caminando. Dice: alguien me tocó. Alguien me tocó. Espérame, pues, todos te tocan. Pero Jesús está interpretando ese toque. Él interpreta ese toque. Todo el mundo lo toca, pero ese toque lo pudo interpretar. Lo pudo traducir. Lo pudo entender. Tuvo esa capacidad de interpretación de ese toque, que es un tipo de lenguaje de parte de esa mujer que trae esa necesidad. Trae toda una historia, trae una problemática, y toca a Jesús, y Jesús siente e interpreta que algo pasó. Y está diciendo: aquí pasó algo, y los demás se quedan en lelo. ¿Cómo que nadie dijo nada? No, como que nadie dijo nada. Se está diciendo a gritos: quiero sanarme. Está diciendo a gritos: ya no soporto este infierno en esta enfermedad en la que estoy. Está diciendo mil cosas esa mujer sin decir palabras. No sé si me entiendan. Y Jesús tiene la capacidad de entender e interpretar eso. ¿Sí estamos? Entonces, esto es bien importante, porque si nos limitamos a un entender que lenguas significan sonidos, idiomas conocidos, te pierdes todo el pastel, pierdes todo lo demás, no lo vas a entender si te limitas a eso. Las lenguas van más allá. Ahí dice, esto es recíproco para Jesús
Él interpreta, pero Él recibe. Jesús está sentado en el trono. Todo pueblo, lengua, tribu y nación lo están rodeando. ¿Qué va a decir Jesús? Perdónenme, pero yo nomás entiendo hebreo. Los demás a su casa. ¿Así? ¿Por qué está todo pueblo, lengua, tribu y nación? ¿En qué idioma están orando? No, pues en hebreo todos. No, dice ahí lenguas. Están hablando en diferentes lenguas. Entonces es un relajo, Jesús no entiende nada. Porque pues no entiende los otros idiomas, nomás habló arameo, griego, un poco de latín. ¿Así será? No. Él tiene el don de interpretación. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ok, ya quedó. Entonces, tiene el don de interpretación para tener todos los idiomas enfrente, todos los interpreta, todos. Vete al Salmo 150, todo lo que respira, alaba al Señor. Así es que si un burro está ahí, y un elefante está ahí, una jirafa está ahí, no, los animales no me metes espérame, ¿tú qué sabes? Todo lo que respira, están alabando. Y tú dices, pero es nada más poético. Ya, le quitas lo sobrenatural. ¿Cuál poético? Todo lo que respira. ¿Tendrá la capacidad nuestro Dios de interpretar eso, sí o no? Pues es Dios. Entonces no se limita a sonidos ni a idiomas conocidos, sino es sumamente amplio, muy amplio, demasiado amplio. Vemos muchos ejemplos en la Biblia. Me pasaría toda la noche, ya se nos acabó el tiempo, pero me pasaría un buen rato explicando los diferentes eventos donde Jesús está y puede interpretar. Sabe lo que está escondido en los corazones de los hombres, puede interpretar lo que está ahí escondido. Y sabiendo sus pensamientos, dice la Biblia, bueno, ese es el don de ciencia, sí, pero acuérdense que los dones colaboran entre ellos. Y Jesús tenía la capacidad para interpretar ese lenguaje mental que tenían ellos. ¿Sí estamos? Entonces esta es la maravilla de las cosas. Y cuando Jesús nos habla, ¿tú crees que te va a hablar en hebreo en el cielo? Yo no sé si va a haber español allá arriba, no lo sé. Pero cuando Él nos hable, lo vamos a entender. Lo vamos a entender. Pues entonces, ¿para qué estamos en el cielo si no le vamos a entender nada? No, lo vamos a entender. De hecho, es muy probable que estando en su presencia ni siquiera tengamos que usar palabras, porque su presencia lo va a decir todo. Y ya no es un sonido inteligible, es algo que va más allá. ¿Sí estamos? Gloria a Dios, qué bueno. Ya me voy tranquilo. Bueno, vamos a orar. Vamos a orar y darle gracias a Dios. Señor, esta noche te decimos gracias que nos muestras lo maravilloso, lo glorioso, lo amplio, lo profundo, lo alto. Señor, se escapa nuestra capacidad de comprensión quién eres y cómo eres, de lo que tú haces, Señor. Y te damos tantas gracias por permitirnos acercarnos y de alguna forma, aunque sea un poco, Señor, ver la maravilla de quién eres tú, Señor. El Dios que hizo los cielos y la tierra, el Dios que operó en todos los dones que el Espíritu Santo otorga y que tú operaste en esos dones aquí en la tierra y los manifestaste a tanta gente. Muchos lo detectaron, otros ni se dieron cuenta. Pero tú los tienes todos, Señor. Tú tienes la preeminencia. Te damos gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesús, por morir por nosotros en la cruz y abrir paso a que tu Espíritu Santo venga y descienda y entre en nosotros el Espíritu de Cristo
El Espíritu de Jesús de Nazaret entra adentro de estos templos de carne y hueso. Ven, Espíritu Santo, llénanos de ti, del Espíritu de Jesús, y que estos dones que operaron en ti, en tu tiempo aquí en la tierra, Señor, siguen operando ahora a través de tu Espíritu Santo por medio de tu iglesia, tu pueblo. Gracias, Señor, que cuando escudriñamos la Escritura se amplía y nos maravillamos. Empiezo a enumerarlos y se multiplican como la arena del mar, como las estrellas de los cielos. Empiezo a escudriñarlo y se multiplican de tal manera que me quedo pasmado de la amplitud, del alcance de todo lo que tú eres y todo lo que tú haces. Te bendecimos, Padre. Gracias por el privilegio de conocerte. Gracias por tu misericordia de salvarnos y de permitirnos caminar contigo. Ayúdanos, Señor, a conocerte más y a andar en tus caminos. Ayúdanos a alabarte y a servirte y a ser sensibles y a poder interpretar los tiempos y los sentimientos y aún otras cosas que no sabíamos esto, Señor. Solo tú nos puedes revelar esto. Te damos a ti la gloria, la honra y la alabanza. En el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. Bueno, pues ya quedamos, es la última sesión. Nos vemos el año que entra. Vamos a continuar de las 7 exousias. El próximo tema que vamos a tratar son las 7 exousias, sí, que Jesús nos dejó a nosotros. Después de eso explicaremos más a detalle. Será el segundo miércoles de enero, el segundo, no el primero. El primero va a ser tranquilo, no vamos a tener sesión. El segundo miércoles aquí vamos a tener el inicio de ese tema. ¿Sí? Que Dios los bendiga. Buenas noches.